Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 15 de agosto del año 2023. ¡Qué rápido está pasando este año! Es nuestro deseo y oración siempre que las palabras de nuestros devocionales sean de bendición para sus vidas. Por eso les llamamos Palabras de Esperanza. Estamos predicando una serie en la iglesia con el título Creciendo en el Desierto. El tema del domingo pasado fue Creciendo en el Desierto para no perder oportunidades de oro. Y esta semana vamos a tratar ese tema en nuestros devocionales. Hoy vamos a comentar una triste historia. Es la historia de los judíos en los tiempos de Jesús, precisamente en relación a la persona de Jesús. La Biblia declara en Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Una oportunidad rechazada. Aunque la misión de Jesús fue de buscar y salvar lo que se había perdido en Lucas, el capítulo 19, 10, esa misión tuvo como prioridad ese pueblo especial de Dios, llamado Israel, por las promesas dadas por Dios siglos antes a los patriarcas. Y eso es evidente en el ministerio público de Jesús. Principalmente su ministerio fue a judíos, aunque es cierto también de vez en cuando incluyó a no judíos. El primer mensaje de Jesús fue en la sinagoga de Nazaret, el pueblo en donde él creció cuando regresó de Egipto con José y María. Sus discípulos más cercanos, los 12 apóstoles, eran judíos. Las mujeres que le siguieron y la apoyaron desde su ministerio en la provincia de Galilea hasta el final eran judías. El mismo apóstol Pablo escribió acerca de esta realidad y prioridad en Romanos 1:16 cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es que Jesús predicó principalmente y como prioridad su mensaje a los judíos. Y después incluyó a los que no eran judíos. ¿Cómo fue recibido este ministerio de Jesús por los judíos? Juan 1:11 lo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el inicio de su ministerio fue primero a los judíos y no le recibieron, ni al final. ¿Cómo reaccionaron los judíos que le conocían desde niño después del primer mensaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret? Leemos en Lucas el capítulo 4, versículos 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, era la lectura que tocaba ese día, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto no fue accidente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y lo que les molestó a los judíos de la sinagoga, aquellos que conocían a Jesús desde niño, fue que esto lo aplicó a su persona. Enrollando el libro, se nos dice, lo dio el ministro encargado y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, yo soy el cumplimiento. Viendo Jesús los corazones de aquellos que lo conocían tan bien, vio que no estaban reaccionando positivamente a ese mensaje de salvación y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y dice Lucas 4:28,
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarle, matarle, tirarlo del precipicio. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto fue al principio de su ministerio. Pero no se limitó al principio. También sucedió en medio y especialmente al final. Y es sorprendente que haya pasado al final, porque ya había dado amplio testimonio Jesús por 3 años y medio, no solamente a través de su palabra, sino a través de su ministerio milagroso. Y al final de su ministerio, cuando el gobernador romano, Poncio Pilato, le da a los judíos, después de haber juzgado a Jesús, la oportunidad, como era costumbre, de poner en libertad a el criminal Barrabás y a Jesús el inocente, los judíos escogieron poner en libertad increíblemente al criminal Barrabás y condenar a Jesús a la muerte cuando clamaron los de la multitud, muchos de los cuales una semana antes habían clamado Hosana, el que viene en el nombre del Señor, en la entrada triunfal, y gritaron ya al final: fuera, fuera, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. Jesús ya sabía todo esto de antemano cuando la Biblia dice que lloró, primera ocasión que se registra en la Biblia, precisamente por esta verdad. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla Jesús lloró sobre ella, de tristeza, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y da la razón, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró de tristeza porque los suyos no le recibieron, no reconocieron el tiempo de visitación. Él tenía un gran amor por los suyos. Como Pablo dijo, tiene celos para los suyos. Eran sus hermanos en la carne, el pueblo llamado Israel, y Jesús era judío. Debido a este rechazo, a esta falta de reconocimiento del día de visitación, como dice la profecía, en lo que leímos, Jerusalén fue sitiada, el templo destruido, los judíos expulsados de Jerusalén y esparcido entre las naciones, hasta en el año 1948 de la época moderna. Ahora, es cierto, no todos los judíos rechazaron a Jesús, y los que recibieron a Jesús fueron salvos. Recibieron esa bendición, se convirtieron en los del camino. Como en el día de Pentecostés, 3,000 fueron añadidos. 3,000 se arrepintieron, creyeron y fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Judíos. El fundamento al principio de la iglesia fueron principalmente judíos creyentes. Cambiaría con el tiempo, pero al principio eran judíos creyentes. Algunos les dicen judíos mesiánicos. Inclusive la táctica del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, cuando visitaba una ciudad nueva, prácticamente lo primero que hacía era empezar a predicar primero en la sinagoga a los judíos. Primero, darle oportunidad a los judíos, y cuando ellos rechazaban, que sucedió en muchas ocasiones en las sinagogas de las diferentes ciudades a donde fue Pablo para predicar el evangelio, primero los judíos y después a los gentiles, cuando los judíos ya rechazaban la palabra. Sin embargo, aunque sí muchos judíos creyeron en Cristo, la gran mayoría no. Y como pueblo y nación, los judíos rechazaron
a Jesús. Perdieron esta oportunidad de oro por no reconocer el tiempo de su visitación, no recibir a Jesús, rechazándole y pidiendo su crucifixión. Perdieron la oportunidad de salvación en Jesús, aquellos que no le recibieron como pueblo y nación. Esto no solamente afectó a la generación que conoció a Jesús, que escuchó las palabras de Jesús, que vieron los milagros de Jesús, sino toda la nación fue afectada y las generaciones posteriores debido a esta oportunidad perdida. Por más de 1900 años anduvieron recorriendo las naciones de este mundo sin tener una tierra propia hasta el año 1948. Una gran lección para nosotros en no perder la oportunidad. No pierdan la oportunidad de recibir a Jesús. Tal como dijo, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero continuó diciendo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Demos gracias a Dios que Jesús nos dio la oportunidad de nosotros. Probablemente la mayoría de ustedes que me están viendo y escuchando en este momento no son judíos. Si son judíos, bueno, da gracias a Dios que la palabra de salvación les alcanzó. Y eso fue el primer propósito y prioridad de Jesús. Pero nosotros no fuimos la prioridad, pero la gracia de Dios se nos extendió a nosotros que no somos judíos, y los que le hemos recibido y creído en Él, hemos sido hechos hijos de Dios. Demos gracias por esta bendición de amor y de paz. Padre, te damos gracias por tu salvación, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Oramos por los judíos, oramos por todos, que reconozcan el tiempo de su visitación y reciban a Jesús. Y tú, amigo que está escuchando, si no lo has hecho, reconoce a Jesús como tu Salvador y empieza a seguirle. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 16 de agosto a las 19:30, 7:30 de la noche, que será también nuestro servicio presencial. Seguimos adelante con nuestra serie de mensajes Pseudo Evangelio de Satanás, y habrá ministerio para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias nuevamente por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho, como siempre, en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.